Hola, ¿cómo están? Esta vez ahora sí mostremos el sexto ejemplo del módulo 2, en el que queremos mostrar que la unión de subespacios en general no es subespacio. Entonces tomamos dos subespacios de R2, la recta que pasa por el origen, esta vamos a graficarla acá, dibujar que en el conjunto de H1 de todos los XY que pertenecen a R2, tales que Y es igual a X, es decir, de los pares ordenados 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 y pi, eh, menos 2, todos los pares ordenados de componentes iguales, pues sabemos que es la recta que pasa por el origen dependiente 1. Lo que voy a ponerla en azulito es esta recta esa recta y igual x, de coordenadas donde los pares ordenados son de coordenadas iguales. Ese es su espacio R2 porque es una recta que pasa por el origen y ya he mostrado que eso pasaba con las rectas que pasan por el origen de que eran subespacios de R2. Aquí tenemos otra. Entonces esta segunda es ya la recta dependiente ya no 1 sino 2. Entonces aquí vamos a trazar una de mayor pendiente, así pero que pasa por el origen. Y igual a 2x, que quede de mayor pendiente. También que pasa por el origen. Entonces este H1 y este H2 son subespacios, pero la unión no es subespacio. Entonces vamos a mostrar que la unión de subespacios no es subespacio. Es solución que se muestra con elementos particulares. Entonces aquí nos sugiere que tomemos a 1, 1, que efectivamente pertenece a H1, por lo que dijimos, que eran los elementos de H1 son los de componentes iguales, y aquí un elemento de H2 que es el conjunto donde la segunda componente es el doble de la primera. Entonces efectivamente H1 y H2 están, 1, 1 está en H1 y 1, 2 está en H2. Entonces lo que decimos sean 1, 1, que pertenece a H1, y 1, 2, que pertenece ya a H2. Entonces, si el uno pertenece al uno, el uno pertenece al otro, entonces cada uno de ellos pertenece a la unión de H1 y H2. Entonces, pues 1,1 y 1,2 pertenecen a H1 unido a H2. Porque estar en la unión es estar en alguno de los dos conjuntos o en los dos. Aquí lo ponemos porque, los elementos de la unión de dos conjuntos, elementos de la unión de dos conjuntos son los elementos del 1, del 1 con los elementos del otro, del otro, y los elementos comunes, entonces uno puede decir, bueno, pues H1 es una bolita, H2 es la otra, H1 y H2, y la unión ¿qué es? Los que están en H1 que no están en H2, los que están en H2 que no están en H1, y los elementos comunes. Esa es la unión, esta es la representación de H1 unido a H2. Entonces, si aquí está 1, 1, pongámoslo aquí rojito, aquí 1, 1, y aquí 1, 2, entonces esos dos puntos también pertenecen a la unión, están metidos ahí. Entonces ya tenemos que 1, 1 y 1, 2 están en la unión, pero la suma de ellos no está en la unión. Pero 1, 1 más 1, 2, ponemos control Z, 2, queda 2,3. Pues ese no pertenece a la unión, pero no pertenece a H1 unido a H2. ¿Por qué no sabemos que no pertenece? Porque no está no está ni el primero ni en el segundo. Si no está ni en el primero ni en el segundo, no está en la primera bola, ni en la segunda, no está en la unión. Porque los que están en la unión son los que están o en la primera bola o en la segunda. Entonces, ¿por qué?
2, 3 no pertenece a H1 porque las componentes no son iguales, pues sus componentes no son iguales. Componentes no son iguales. Y los de H1 son los de componentes iguales. No son iguales. Les justificas bien. Y ese 2, 3, la suma, tampoco pertenece a H2 y poner la justificación. Pues aquí le ponemos de paréntesis porque la segunda componente no es el doble de la primera. La segunda componente no es el doble de la primera. Aquí, de la primera, aquí, el doble de la primera. Entonces, así, este es del primero, entonces ponle aquí que se cierra por aquí. Y este ya es del segundo. Vamos a ponerle aquí en azulito la que es la del segundo. Ponle que esto todo es de acá del segundo. Que no se nos. Y el verdecito ya es del primero. Entonces, así, entonces, si no pertenece al uno y no al otro, entonces 2, 3 no pertenece a H1 unido a H2 y así H1 unido a H2 no es cerrado bajo la suma. Entonces H1 unido a H2 no es cerrado bajo suma, no es cerrado bajo suma. Y eso entonces incumple la primera condición de subespacio. Entonces H1 unido a H2 no es subespacio de R2, no es subespacio de R2, que es el espacio que contiene estos dos conjuntos de R2, porque incumple la primera condición de subespacio. Y así se muestra. Entonces, así tenemos las 6 y ya los 6 ejemplos del módulo 2. Y ya seguiremos con los ejemplos del módulo 3 en próximos videos. Aquí me parecen como que nada más tengo registrados 2. Parece el módulo 3. Miremos a ver que es sobre combinación lineal y tiene, aquí tenemos que tiene en realidad de ejemplos 1, aquí tenemos 1, 2, aquí 3, entonces aquí el tercero, tenemos que generarlo para el módulo 3 ya seguir también haciendo los videos de apoyo a la lectura de todos los ejemplos y el desarrollo de ellos completo, porque en el libro a veces no se hace completo ni de manera bien exhaustiva y que el profesor les ayude en esa comprensión. Y aquí yo me agrego aquí a este módulo 3 un tercer ejemplo, entonces aquí le ponemos aquí, este también, bueno, no está poniendo la cosita acá para que nos deje poner aquí que este es para el ejemplo en este, vamos a pararnos aquí. Este es para el ejemplo 3 del módulo 3. Ejemplo 3 del módulo 3. Y aquí lo vamos a pegar. Pues, control V. Vamos a ver, control V. Ahora sí. Y aquí ya ponemos en este el ejemplo 4. Ahora sí nos va a permitir ponerle ejemplo 4 del módulo 3 y pegamos ese, es decir, para que todos les prepare todos los ejemplos para apoyar en la lectura a estos temas y puedan aprender pues apoyados por su profesor. Pues aquí lo tenemos en este cuarto, tenemos en R2 dos vectores y veamos si este vector es combinación lineal del otro 2. Este es un trabajito largo, impresión de pantalla, solamente el rectángulo para el ejemplo 4, este. Entonces aquí, en ese aquí, capturar, nos vamos para el ejemplo 4, le damos enter y pegamos. Entonces ya el ejemplo 4 y en ese también tendremos que hay ejemplo 5. También tenemos ejemplo 5 en P3. Veamos que este Q también es combinación de esos elementos de este conjunto, esos polinomios de este conjunto. Entonces también vamos a mostrar cuando un elemento de un conjunto es combinación lineal de otros de un conjunto.
el rectángulo, aquí ponemos este, y acá aquí agregamos ejemplo 5 del módulo 3 y pegamos entonces el ejemplo 5 y vemos que él también tiene, vamos a ver si tiene ejemplo 7. Aquí tenemos otro ejemplo, los vectores 0, 1. Eso es para mostrar que estos dos vectores son la base canónica de R2 y que estos tres vectores son la base canónica de R3. Otro ejemplo sobre bases canónicas, sobre bases, los conjuntos generadores en este caso. Pero también lo vamos a poner ahí para puntualizarlo y le ponemos entonces ejemplos, para mostrar que efectivamente sí son esos dos conjuntos, bases canónicas de R2 y R3. Le ponemos aquí, digamos, ejemplo 6, ejemplo 6 del módulo 3 y lo pegamos y ya vamos para el otro que es el ejemplo 7 y 8. Siempre tienen bastanticos. Ese ya es en el espacio de los polinomios para una base del espacio de los polinomios que es su base canónica, las potencias de x hasta la potencia de grado n. Entonces aquí ejemplo 7 del módulo 3 y aquí lo pegamos y aquí ya vamos para el ejemplo 8 para ya en el espacio de las matrices. Entonces aquí rectángulo, el ejemplo 8, bueno, aquí no nos quedó como bien, entonces movemos esta y volvamos a capturar rectángulo y tomamos de nuevo y capturamos y lo llamamos entonces a el ejemplo 8. Entonces aquí ejemplo 8 del módulo 3 que es sobre combinación lineal y espacio generado, control V, y vamos a ver si tiene más ejemplos. Aquí tiene 9 y 10, tiene bastantes ejemplos de combinar para el concepto de combinación lineal, lo que hace que entonces pues el estudiante pueda contar con buen apoyo en esta parte. Y ya le muestra en R que este conjunto que tiene solamente el real 1 es el generador de todo R. Hay que mostrar eso explícitamente. Así sería el ejemplo 9. Ejemplo 9 del módulo 3. Y ya el ejemplo 10, presión de pantalla y rectángulo, y ponemos que en R3 este conjunto genera todo un plano. Entonces vamos a ver que cuando dos vectores de R3 generan un plano que pasa por el origen. Vamos a ver eso. Eso va a ser muy interesante. Ejemplo 10 del módulo 3. Y ya tenemos este. Y vamos a ver si hay un 11, un ejemplo 11. Sí, hay ejemplo 11, esto es bastante. En R2 puede ser generado por este y también generado por este otro. Entonces que si yo le agrego un vector a un generador, pues tengo el mismo espacio generado. Entonces aquí rectángulo, muestra que eso siempre va a generar lo mismo. Entonces aquí, ese sería el ejemplo 11. Ejemplo 11 del módulo 3, y lo pegamos y vamos a ver si este tiene ya nomás, ahora sí. Entonces ahora sí, y ya si necesitan también ayuda en los ejercicios, también a través de videos y en la asesoría también nos puede ayudar en su aprendizaje. Muchas gracias.